Gracias, presidente. Bienvenida al Senado, magistrada Orea. Necesitamos plantear algunas preguntas. Yo iba a hacer una pregunta referente a los derechos sexuales y reproductivos, pero no voy a abundar más en el tema. Quisiera que usted se ubicase en la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos momentos que observamos de este Tribunal Constitucional. El primero tiene que ver con la contradicción de tesis 293, 2011, y el segundo tiene que ver ya de manera más particular en qué es lo que queda pendiente que no se discutió respecto de la ILE y que en ese aspecto cuáles fueron los temas que no se ocuparon las y los ministros de la Suprema Corte. Quiero que me diga qué hubiese hecho usted en tales casos de haber formado parte en esos momentos de la Suprema Corte y cómo hubiera resuelto usted su participación. Un segundito. Le recuerdo cuál es la Senadora tesis. de la Peña, por favor. Claro que sí. La tesis, la contradicción de tesis 293-2011 tiene que ver con la decisión del Pleno respecto a la jerarquización de los tratados internacionales, una interpretación respecto del primero constitucional. 10 votos contra 1. Le recuerdo cómo fue la votación. Dos tesis resueltas en esa ocasión. Una que tiene que ver con la Constitución, el primero constitucional, y el otro que tiene que ver con el reconocimiento de las tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el otro, la ILE, tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. ¿Qué es lo que no resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese entonces? Gracias, senadora de la Peña. Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa. Bueno, quedó pendiente de resolver lo relacionado con las jurisprudencias. Esta contradicción a la que usted hace alusión, desde luego considero que es el parteaguas de lo que nos puede llevar a el Estado constitucional de derecho, que es a lo menos en lo particular a la que yo aspiro. Esta contradicción nos habla del control de convencionalidad que se tenía vedado para los juzgadores en general. Se hablaba del control difuso únicamente que se tenía reservado para los poderes federales. ¿Por qué representa un parteaguas? Antes se establecía desde un punto de vista kelseniano, se hablaba de la jerarquización de las normas. Y arriba de la Constitución no existía ningún otro instrumento al que pudiera atenderse en el Estado mexicano. Con esta jurisprudencia, con esta decisión de la Corte, deja de visualizar esta postura kelseniana, reitero, y adopta una posición, una teoría horizontal, donde establece que los tratados internacionales, desde luego, también tienen que ser atendidos por los juzgadores mexicanos, y no únicamente reservados al propio
a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a todos los juzgadores. Se establece, por ejemplo, que tratándose de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al constituir cosa juzgada, ya no es susceptible de que el Tribunal Constitucional Mexicano lleve a cabo ningún pronunciamiento más que el simple cumplimiento de la decisión. Establece también que en materia de convencionalidad, cuáles serán las funciones de los jueces federales y cuáles serán las de los jueces locales. Los locales, en caso de encontrar una norma que vaya en contra de tratados internacionales, incluso de propios preceptos de derechos humanos que ya han sido constitucionalizados, y en caso de que en una legislación secundaria exista o no se atienda al derecho humano protegido de manera concreta por la Constitución, en el caso del juez local tiene que inaplicar el precepto. En tanto que en el caso de los jueces federales, ellos sí tienen que establecer que es un artículo contrario a la Constitución y contrario a los tratados. Con esta tesis, reitero, se reingresa o se inicia el ingreso al Estado constitucional del derecho. ¿Qué puede no gustarme de algún aspecto de esta decisión de la Corte? El tema relacionado, porque de alguna forma lo dejan ver, se deja ver, a lo mejor en una interpretación muy cerrada como lo estoy haciendo yo, que si hay derechos humanos, de alguna manera lo dice, no lo recuerdo de manera concreta, que no esté previsto, tendríamos que estar en la Constitución. Ahí sí creo que faltó a la Suprema Corte de Justicia ser más decidida. Porque si ya estaba hablando de que ya no hay jerarquización en cuanto a normas, sino hay horizontalidad, entonces tendríamos que estar siempre a la conjugación tanto de tratados internacionales como textos constitucionales, y a su vez las leyes secundarias tienen que estar acorde a los mismos. Muchas gracias. Senadora de la Peña. A ver, yo creo que hay una confusión entre dos tesis. Yo le pregunté respecto de la tesis que tiene que ver con la definición que tomó la Suprema Corte respecto a los tratados internacionales y la Constitución, donde lo que decide es que prevalece siempre la Constitución si hay una contradicción con un tratado internacional. No le pregunté respecto a la otra tesis, que es distinta, resuelta en la misma discusión, en la misma sesión, que tiene que ver con el reconocimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Simplemente se lo puse como ejemplo, pero la pregunta que yo le hice tenía que ver con la tesis 293 diagonal 2011, pero ya no me… Ya. No, sí lo voy a… Si me permite, porque sí hablé de las dos. Gracias. Sí hablé de las dos y sí dije… Discúlpeme, como una cuestión de orden. Eso simplemente… Senadora, no sé si quiere usted respuesta o solamente era un comentario. No, nada más es un comentario, es una respuesta. Gracias. Que si quiere ella contestarme, sí, claro, pero yo ahí la dejaría. Nada más, la senadora de la Peña ha culminado con su participación. Le damos el uso de la voz a la compareciente. Perdón, pero creo que sí hice referencia a las dos. Dije que por una parte había dado gran prevalencia a el control de convencionalidad respecto a la Constitución y que había dejado
en una de las opiniones había dejado el aspecto jerárquico y había adoptado el horizontal. Y respecto de la otra, que había una contradicción desde mi punto de vista, porque decía que todo aquello que no estuviese en la Constitución no se podía atender a tratados internacionales, y para mí existe choque entre esas dos opiniones, porque siempre tiene que prevalecer por el control de convencionalidad y por el ingreso al Estado constitucional del derecho, siempre tienen que ser compatibles las normas constitucionales con los tratados internacionales, sobre todo si México ya ratificó esos tratados o convenios de orden internacional. Por eso, para mí, esa a la que usted refiere, sí me parece incongruente en cuanto a contenido a la otra que establece la horizontalidad de tratados y constitución. Le agradecemos.